Jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con las clases y seguiremos trabajando con el asunto de ecología. Como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, la ecología es considerada una ciencia. Adicionalmente ya conocimos lo que son los objetivos para el desarrollo sustentable, la definición de desarrollo sustentable, sostenible. Ya ustedes mismos dentro de su comunidad definieron algunas estrategias para la mejora del medio ambiente en base a lo que es la estrategia 2030. Vamos a continuar y a profundizar ligeramente más dentro de lo que es la parte de la ecología, que como ya lo habíamos visto es la ciencia que se ocupa del estudio de las interacciones entre los organismos y su ambiente. Y aquí hay dos términos, los componentes bióticos y abióticos, que es precisamente lo que nos debe de interesar para este día. ¿Qué son esos? ¿Qué significa eso de biótico y abiótico? Y claro, desde luego esa interacción entre los organismos. El ambiente es un sistema natural o transformado en el que vive la humanidad, con todos sus aspectos sociales y biofísicos y las relaciones que existen entre ellos. Este sistema natural, desde luego que nos proporciona muchos elementos que permiten que precisamente la vida sea sostenible. Vamos a ver esta definición de biotopo, del prefijo bios, vida, y toto, topos, lugar, lugar de la vida, es un área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de flora y fauna. Cabe aclarar aquí también que debido a la zona en la que nos encontramos, también provee un espacio vital precisamente para nosotros como comunidad. Igual se proporciona ese espacio del cual nosotros nos aprovechamos. Luego entonces vamos a ver lo que es la parte de la biocenosis. Es un conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo. Ojo, biotopo, lugar de la vida. Biocenosis, conjunto de organismos que coexisten en un espacio llamado biotopo, el cual sufre cambios. ¿Qué tipo de cambios podemos encontrar dentro de este biotopo? Una fase primero exploratoria, de maduración y de clímax. Actualmente, nuestras comunidades se encuentran en la fase de clímax. ¿Por qué? Sencillo, ese lugar de vida ya fue modificado, de tal manera que lo estamos adaptando a nuestras condiciones. Ese lugar de vida, hablemos de su comunidad en donde ustedes se están desarrollando, y ya no es lo que era antes. Ya hay nuevas calles con adoquín, con asfalto, con concreto, energía eléctrica, disponibilidad de agua potable, a lo mejor teléfono, muchos servicios. Esto está cambiando ese biotopo. Y desde luego que también está cambiando la biocenosis, es decir, todo ese conjunto de organismos de las especies que están coexistiendo en su hábitat, ahí donde ustedes se están desarrollando. Ustedes mismos son parte de esos organismos, coexisten y se interrelacionan. Luego vemos que es la biosfera. La biosfera o biosfera es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta y sus relaciones. También es conocida como ecosfera o biogeósfera. Ahora, la biosfera básicamente parte de el analizar un organismo, identificar la población a la que pertenece ese organismo, como lo vemos aquí en la imagen, un organismo, un pez, luego la población de peces, luego la comunidad, que ya son varias poblaciones de diferentes organismos, y entonces todos estos como tal, todas esas comunidades generan un ecosistema.
Eso hablamos de un pez. Sin embargo, también tenemos a lo mejor otro tipo de organismos como las estrellas de mar, las esporas, etcétera, etcétera. Entonces, ese organismo se convierte en población, en comunidad y forma parte del ecosistema. Igualmente, dentro de la biosfera está organismo el ser humano, la población, puede ser la familia, comunidad, un grupo de familias que integran el ecosistema, pero también dentro de la comunidad están integrados otro tipo de poblaciones adicionales, ya sea de organismos que nosotros mismos controlamos, por ejemplo, el ganado vacuno, ganado bovino, aves de corral, etcétera, etcétera. Todo en su conjunto es un ecosistema y un grupo de ecosistemas es la parte de la biosfera. Recuerden que habíamos mencionado dos términos, abiótico y biótico. Bien, abiótico comprende todos los fenómenos físicos, presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, etcétera, y químicos, que son los componentes de las rocas, los minerales, la salinidad del agua, que afectan a los organismos. ¿Esto qué significa? Bueno, si el término de abiótico está comprendiendo todos esos fenómenos físicos e inclusive químicos que están en nuestro entorno, esto nos dará alguna característica en el moldeo y en las condiciones del lugar donde vivimos. Seguro sí, o más bien es una realidad que sí. Observen algo. La Malinche hasta cierta altura nada más puede tener árboles. No encuentran árboles en la punta de la Malinche. Así como tampoco encuentran árboles en el Pico de Orizaba, en el Cofre de Perote, no sé, aquí en el Iztaccíhuatl, en el Popocatépetl. No encuentran árboles en la punta. Si no lo habían observado, chéquenlo. Sin embargo, también ustedes se podrán dar cuenta que ciertamente no hay árboles, pero la altura de donde ya no hay árboles en la Malinche es la misma altura, exactamente la misma altura donde ya no hay árboles en el Cofre de Perote, Pico de Orizaba, en todas las grandes montañas. ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? ¿Por qué un árbol ya no puede crecer a esas alturas? Y nada más hay pequeños arbustos, e inclusive más arriba todavía, ya nada más hay rocas o suelo árido. Y eso es para la misma altura, ¿eh? Es decir, si nosotros checamos la altura de la Malinche donde ya no hay árboles, es exactamente la misma altura en donde ya no hay árboles, a lo mejor en el Popocatépetl, en la misma altura. Se ve una diferencia mayor porque el volcán es más alto. ¿A qué o a cuáles elementos abióticos responderá el que ya no existan? Mucho tiene que ver la altura sobre el nivel del mar. ¿Qué significa esto? No hemos visto, no nos encontramos tan fácilmente muchas plantas como por ejemplo a la orilla del mar, que es como son las palmeras, con cocos y todo lo que conlleva. O inclusive un mango. Por acá no hemos visto un mango. Es muy difícil lograr que un mango logre con éxito darnos fruto o inclusive sobrevivir. No se diga de un plátano, de piña. No podemos cultivar aquí piña, plátano, mango y algunas otras frutas que son características de las zonas tropicales. Y si son zonas tropicales, la altura sobre el nivel del mar es baja. Entonces, el componente abiótico también tiene que ver con la presión atmosférica. Mientras más estemos cerca del mar, la presión atmosférica aumenta.
Y esto nos va a generar algunas condiciones específicas para las plantas, para algunas plantas. Inclusive hay mayor cantidad de humedad, el aire en el ambiente es más húmedo, el suelo tiene más nutrientes, a lo mejor la salinidad del suelo es menos, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Que entonces los componentes abióticos afectan a los organismos, sí, desde luego, desde luego. Por eso es responsabilidad del componente abiótico que haya peces de agua dulce y de agua salada. Siendo los peces de agua dulce los de río. Es una realidad. Ahora, esto, vamos, si por un lado no podemos cultivar plantas tropicales acá, ellos tampoco pueden cultivar pinos a la orilla del mar. No va a haber un pino o alguno de los árboles característicos que nosotros tenemos acá a la altura del nivel del mar. No, no los puede haber. ¿O alguna vez han conocido en una región donde esté el mar y a un ladito haya un tejocote? ¿O que esté un capulín? ¿O inclusive un tepozán? Allá no existen este tipo de árboles. No, no existen. Porque las condiciones, la presión atmosférica es mayor, hay mucha lluvia, a lo mejor estos requieren de menor humedad, requieren inclusive de frío. Por ejemplo, algunos de ustedes que tienen familiares que cultivan los duraznos, que tienen árboles de durazno, huertas de durazno, inclusive se han dado cuenta que requieren de ciertas horas de frío esos árboles cuando ya viene la flor, cuando están madurando y demás, para que el fruto se dé bien. Entonces, un durazno nunca lo vamos a lograr que nos dé fruto a la altura del mar, ¿no? Porque sencillamente ahí no hay frío. O el frío no llega a las condiciones que lo tenemos acá, a -3 grados inclusive, que ese es bueno para el durazno. No en la playa, en donde lo más frío que han llegado son a 10 grados, 15 grados, y ya sienten que se están congelando. Entonces, estos factores conocidos como abióticos afectan o permiten la existencia de los organismos diferentes. Por ejemplo, en las zonas nevadas, en Alaska, hay un oso específico, el oso polar. Y en el norte, por ahí de Canadá y demás, hay otro tipo de oso, el oso gris o el oso grizzly, etcétera, etcétera. Son primos, pero las condiciones abióticas de presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, etcétera, etcétera, salinidad del agua, rocas, etcétera, hace que sean diferentes. Entonces, esos factores abióticos sí afectan a las poblaciones que tenemos alrededor. Sí, sí. Si alguno de ustedes tiene ganado vacuno, se darán cuenta que acá es bien difícil lograr mantener o criar a ganado que es de la zona de Veracruz, tipo cebú. No se puede, es muy complicado porque está acostumbrado a temperaturas más calientes y aquí somos de temperaturas un poco más frías. Bien, los factores bióticos comprenden todos los seres vivos existentes en un ecosistema y las interrelaciones que se forman entre ellos, plantas, animales, incluido el hombre y los microorganismos. Entonces, el factor biótico incluye a los microorganismos, las plantas y los animales, y también el hombre. Se conoce a este factor biótico, también tiene otro nombre, se le llama la biota, así se denomina biota, y se le denomina biota precisamente porque tiene esa característica de que es el grupo de todos aquellos seres vivos que están dentro de un ecosistema, sea el ser humano, animales, microorganismos, plantas y demás. Porque así como ocurre con el ser humano, también ocurre con los microorganismos. Hay microorganismos o microbios que nada más no
no van a existir a nivel del mar, nada más aquí los tenemos. Hay otros seres también, por ejemplo, los mosquitos. Sí tenemos mosquitos, pero es más difícil que logren sobrevivir acá por el frío. Ellos son de un clima más caliente. Por eso aquí no tenemos enfermedades como el dengue o el chikungunya, porque no hay microorganismos, no se adaptan, no son adecuados. El, eh, precisamente el abiótico, los elementos abióticos no se ajustan a la vida de ellos. Luego entonces, la importancia de la ecología se estriba en que estudia las interacciones de componentes bióticos con todos los abióticos, es decir, es una mezcla de estudio de biótico con abiótico y estudia la composición, estructura y funciones de los microsistemas biológicos. Se encarga de establecer los mecanismos para preservar y mantener el equilibrio en la naturaleza y contribuye al uso racional de los recursos biológicos. Ahora, la ecología, ¿cómo se organiza? Primero, el primer nivel de organización es un ser, cualquier cosa que existe, seres vivos y seres inertes. Y hablando de seres inertes, aquí inclusive se consideran los virus. Los virus tienen una característica muy específica. Por ejemplo, ahorita que estamos con este asunto de la pandemia, del virus SARS-CoV-2, alguien estornuda y saca esos virus en el medio ambiente, pero cuando están en el medio ambiente son inanimados, no hacen nada. ¿En qué momento? Como que vuelven a la vida en el momento en que se inhalan, se instalan en la garganta, ya hay condiciones bióticas de temperatura, calor, bueno, de temperatura, humedad, condiciones adecuadas, penetran en las células y entonces ahí sí ya se mueven y ya son vivos. Por eso es que maneja aquí seres inertes. También, primero es un ser, luego un individuo, cualquier ser vivo de cualquier especie. Solito. Un individuo, muchos individuos una población, muchas poblaciones una comunidad, muchas comunidades un ecosistema, ya lo habíamos visto. Especie, conjunto de individuos que poseen el mismo genoma, es decir, son parientes, ¿no? Genoma, conjunto de genes que determinan las características fenotípicas de una especie. Tenemos un genoma totalmente diferente al del resto de los seres, y cada uno es diferente. Población, conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y ocupan el mismo hábitat. Luego entonces hábitat es el territorio en el que una especie encuentra un complejo de condiciones de vida a las que están adaptados. Ojo, esa vida, hablemos, todos ustedes conocen la Malinche, van allá y encuentran hongos, árboles, animales, de todo tipo de animales, grandes, pequeños, microorganismos y demás. Este hábitat es un complejo de condiciones bióticas y abióticas, por la temperatura, la humedad, la altura sobre el nivel del mar, las cantidades de lluvia, los tipos de organismos. Eso es un hábitat. Piénsenlo, ¿qué pasa cuando descontrolamos o quitamos algo de ese hábitat? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasa? Lo han visto seguramente. Ahora, una comunidad es un conjunto de poblaciones interactuando entre sí, ocupando el mismo hábitat. Muchas poblaciones. Ahora, un ecosistema es un sistema en el que se presentan interacciones entre los factores bióticos y abióticos en la naturaleza. Sistema en el que se presentan interacciones o interrelaciones de estos dos factores, biótico y abiótico. Y ahora, el nicho ecológico es un espacio físico ocupado por un organismo y su papel funcional como miembro de una comunidad. Tenemos en los ecosistemas insectívoros, carnívoros, alguien que descompone, insectívoro, herbívoro, carnívoro. Todos y cada uno de ellos juegan un papel importante dentro de esos espacios físicos ocupados, dentro del ecosistema, como comunidad y dentro del mismo hábitat. ¿Sale?
Bien, ahora, y reafirmamos con esto que estábamos viendo con los términos biótico y abiótico, precisamente la relación de la ecología con otras ciencias, como la fisiología, como la etología, genética, que ya vimos algo de genes, la bioquímica, microorganismos, la física, la química, las matemáticas, la zoología, botánica, geografía, geología e hidrología. O sea, ya vemos cómo hay mayor interacción o relación de estas ciencias con la ecología. Bien, vamos a la siguiente actividad. Actividad número 5. Con los conocimientos adquiridos, expliquen brevemente el por qué no puede haber árboles en la punta de la Malinche. Mencionen desde luego esos factores abióticos. ¿Y qué factores ambientales determinan la actividad económica de la región? Por ejemplo, en las costas, los factores ambientales que determinan la actividad económica en la costa son el mar, las condiciones de que hay mucha humedad, alta precipitación pluvial, disponibilidad del mar con ciertas condiciones salinas, descarga de ríos, y que eso permite la principal actividad económica en la costa es la pesca. Pocos cultivos, sí se cultiva, pero es poco, y se cultivan frutos que son acorde a. Entonces, con las condiciones o los factores abióticos de la región donde vivimos, ¿cuál es la actividad económica? Y dentro de esa actividad económica, ¿qué se produce con esa actividad económica? ¿Cómo se sostienen las familias? No todos necesariamente viven de una empresa. A lo mejor hay quien vive del campo. Bueno, entonces, ¿cómo es? Explíquenlo brevemente, por favor. Y esperamos su actividad número 5 y estamos en contacto. Muy buen día, que estén excelente, que tengan un muy buen inicio de fin de semana y nos estamos saludando el día de mañana. Gracias y hasta luego.